Buenas tardes, quien les habla Jonathan Montaz, uno de los representantes del Grupo Expositivo número 5 de la Asignatura de la Cultura Universal. Nosotros les estaremos exponiendo de forma introductoria acerca de la Revolución Burguesa, las clases burguesas, la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa, entre otros subtemas más. Iniciando, claro está, conociendo un poco acerca de lo que fue la Revolución Burguesa. Pero, ¿qué es una revolución? Bueno, una revolución es un cambio social fundamental de la estructura del poder. Pueden ser las masas, que son las protagonistas del cambio, llevando a cabo la transformación de una sociedad por completo. Ya conociendo esto, podemos continuar con lo que fue la revolución burguesa. Una revolución burguesa es aquella que tiene como protagonista a la burguesía. Los burgueses, así eran llamados ellos, son aquellas personas que suelen poseer propiedades y cierto capital acumulado. La revolución se desarrolló en los siglos XVIII y XIX, fue un movimiento social con un importante componente burgués. Dicho movimiento, a su vez, propuso cambios políticos y económicos de fondo. Entre todas las características de la revolución burguesa, las principales fueron que ésta persiguió un cambio en las instituciones, de manera que se abandonó el antiguo régimen. Las revoluciones burguesas lo que hicieron fue que propusieron una limitación del poder de la monarquía o propusieron la salida definitiva de la misma, lo que quiso decir que la idea de ellos era que el rey no tuviera un poder absoluto sobre todas las personas. Otra de las características importantes fue que esta revolución fue impulsada por crisis económicas y políticas. Y para finalizar, una de las características es que también se propuso lo que fue la división de los poderes del Estado, eliminando así lo que era el poder absoluto de los reyes. Debido a esto que les mencioné y demás, los burgueses llegan al poder político. La primera fase del dominio político burgués consistió en la lucha revolucionaria armada para poder llegar a conquistarlo, y una dictadura de clase para extirpar todos los residuos de la vieja organización social, o sea, lo que hace referencia a la organización de los reyes, reprimiendo cualquier tentativa de una recuperación. Para concluir con esta primera parte, creo que es muy importante mencionar que la clase burguesa era aquella que estaba compuesta por comerciantes, artesanos libres y personas que no eran sometidas a la jurisdicción de la época. Mi nombre es Sonia Esther Peña de los Santos, soy el número 33. Les estaré hablando sobre la Revolución Inglesa, sus causas, consecuencias y algunas de sus características. Llamamos Revolución Inglesa a la etapa de la historia de Gran Bretaña comprendida entre 1642 y 1688. Se extiende desde los últimos años del reino de Carlos I hasta la Revolución Gloriosa, que puso fin al gobierno de la dinastía de los Estuardos. Durante estos años se produjeron 3 guerras civiles entre los partidarios de la colonia inglesa, que pretendían imponer un estilo de gobierno absolutista, y los integrantes del Parlamento, que trataban de limitar el poder real. Estos enfrentamientos culminaron con la derrota del absolutismo y la instauración de la monarquía parlamentaria. Entre las principales características de la Revolución Inglesa se destacan las siguientes. Fue un enfrentamiento violento entre 1642 y 1649, es decir, durante las 2 primeras guerras civiles. La espiral de violencia concluyó con la ejecución del rey Carlos I, que luego de un juicio por alta traición al Estado fue decapitado. Fue un enfrentamiento entre la corona inglesa, apoyada por los partidarios del absolutismo, y el Parlamento, que trataba de ponerle límites al poder real. Dentro de las causas de la Revolución Inglesa podemos mencionar el deseo de Carlos I de imponer un estilo de gobierno absolutista basado en la teoría del derecho divino de los reyes, la necesidad del rey de aprobar nuevos impuestos, para lo cual, según la tradición, necesitaban de la aprobación del Parlamento,
la voluntad de la mayoría de los integrantes del Parlamento de imponer límites al poder real. Las principales consecuencias de la Revolución Inglesa fueron las siguientes: la ejecución por decapitación del rey Carlos I y el destierro del heredero al trono Carlos II. El fracaso del intento de los Estuardos de imponer la monarquía absoluta en Inglaterra. La instauración de una forma de gobierno, la monarquía parlamentaria, que protegió los derechos de los súbditos y garantizó la seguridad jurídica. Esta situación favoreció a las inversiones y los emprendimientos empresariales, generando así algunas de las condiciones necesarias para el desarrollo de la revolución industrial. Creación de la Mancomunidad de Inglaterra. La Mancomunidad inglesa se refiere al periodo después de la guerra, donde Inglaterra era considerada como república. Mi nombre es Arnett López, soy el número 20 y en esta ocasión les voy a hablar sobre la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue entre 1788 y 1799 y fue una gran lucha entre el antiguo régimen, marcado por una sociedad organizada en estamentos, y sus opositores. El conflicto trascendió más allá de las fronteras de Francia, extendiéndose a Europa. Entre las características de la Revolución Francesa podemos encontrar que fue muy sangrienta, se quemaron iglesias y castillos, estuvo provocada por múltiples factores políticos, económicos, morales, religiosos. También esta puso fin al antiguo régimen, sentó las bases de la Declaración de los Derechos Humanos y el feudalismo llegó a su fin y la burguesía comenzó a ganar gran relevancia. Entre las causas de la Revolución Francesa podemos encontrar que la situación política estaba deteriorada. Solo la nobleza podía ocupar los puestos políticos y militares de mayor importancia. La crisis económica, que para colmo de males, las cosechas, había un problema de abastecimiento en alimentos básicos como el pan. También las libertades y los derechos estaban muy limitados. La monarquía absoluta a cargo de Luis XVI, que no daba opción a la soberanía más que a Dios. La crisis moral y religiosa al mismo tiempo. Se desarrolló paralelamente una revolución intelectual que ponía en tela de juicio al régimen que reinaba en aquel momento. La Revolución Francesa tuvo varias etapas. Entre la primera que tenemos, que puso fin a la monarquía absoluta en 1789. Desde el Tercer Estamento se reclamaba por pasar a una división por estamentos a una asamblea nacional en la que el voto fuese individual. También el inicio de la monarquía constitucional en 1789 a 1792, dotada de poder constitucional. La asamblea puso fin al feudalismo al tiempo que se aprobó la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. La tercera etapa, que fue la etapa republicana entre 1792 y 1799, que dentro de la asamblea se cabe distinguir dos grupos: los girondinos, que eran de carácter moderado, los jacobinos, que eran revolucionarios radicales, y esto tuvo sus consecuencias. La Revolución Francesa tuvo sus consecuencias, como el final de la monarquía absoluta, más derechos y libertades, se abolían los privilegios de la Iglesia y la nobleza, la extensión de principios de la Revolución Francesa y la coronación de Napoleón Bonaparte. Esto es todo de mi parte, sigo con mis compañeros, muchas gracias. Otra aportación que es importante mencionar de forma un poco resumida fue la independización haitiana. La independencia haitiana fue una de las segundas naciones de las Américas que pudo lograrla,
solo después de los Estados Unidos para lo que fue los años del 1776. Haití también fue uno de los primeros países de América Latina y el Caribe que logró separarse de sus amos coloniales. En aquel entonces eran los franceses, lo que provocó un efecto dominó en las Américas. La independencia de Haití fue un proceso revolucionario que permitió liberar a las colonias caribeñas de Saint-Domingue de la dominación francesa para el año 1804. Entonces, desde el siglo XVII, la actual Haití era una colonia francesa que se encargaba, por así decirlo, de producir azúcar en las plantaciones trabajadas por la mano de obra que era esclavizada. Una de las principales características que llevó a cabo que sucediera lo que fue la independización haitiana fue la crueldad con la que los propietarios de aquel entonces de las plantaciones trataban a los esclavos negros. Ellos eran sometidos a golpes, latigazos, torturas y mutilaciones de todo tipo para que realizaran la mano de obra. La discriminación que también ellos padecían de los mulatos, a quienes se prohibía adquirir tierras y acceso a necesidades básicas para aquel entonces. Al morir Louis Voltaire en el año 1803, su lugar como general de las tropas rebeldes esclavistas lo tomó Dessalines. Dessalines fue quien derrotó a los franceses en una sangrienta batalla, la cual se conoció como la Batalla de Beltières. La Batalla de Beltières fue la última batalla importante que pudo llevar a cabo la revolución haitiana y la parte final de la revolución bajo la dirección de Jean-Jacques Dessalines. Castillo Mejía, soy el número 7, pertenezco al grupo número 5 y pues les hablaré brevemente sobre la revolución industrial o primera revolución industrial. Desde el periodo neolítico, esto quiere decir unos 10.000 años desde el siglo XVIII, pues la humanidad no había experimentado una serie de transformaciones tan importantes en cuanto a su economía o su productividad o tecnologías se refiere. Pues en este periodo se llevó a cabo una transformación profunda en la sociedad, pues lo que da origen a lo que se llama pues la revolución o la primera revolución industrial. Esta marcó el inicio de la era moderna de la producción mecanizada con energía basada en vapor, algo que es curioso para la época. Pero la llegada de las máquinas de vapor o la máquina de vapor en la década de los 60, 1760, fomentó la mecanización de la agricultura y la producción textil, lo cual abrió el camino hacia la urbanización con la energía de vapor y pues las máquinas, lo que proporcionó pues tecnologías superiores para embarcaciones y pues la invención de los ferrocarriles. Para este periodo la fábrica se convirtió en el nuevo centro de la vida comunitaria y el avance de la industrialización creó una clase media de trabajadores. Se eliminó todo lo que era pues la monarquía, aparecieron los burgueses, los cuales eran una nueva clase social que se fomentaba más o se trataba más acerca del poderío económico que estos poseían y pues la mano obrera que surgió a través de este periodo de industrialización. Las ciudades e industrias crecieron rápidamente y por ende pues las economías pues se desarrollaron, específicamente la de Inglaterra, que aquí es donde sucedió todo esto. Las causas o factores que dieron lugar a esta revolución fueron las siguientes. Dentro de las primeras o dentro de las más sobresalientes o más importantes fue la revolución agrícola. Debido a que el rendimiento agrícola aumentó gracias a la aplicación de nuevas técnicas como el uso de fertilizantes que no se utilizaban antes y utilización de nuevas técnicas o nuevos materiales o instrumentos agrícolas como sembradoras y cosas así, que realmente ayudaron mucho y facilitaron la producción. Y también además se aprendió acerca de consumir de una forma más racional y rentable. Se mejoró pues la calidad del ganado y aumentó el número y el tamaño de los animales debido a que estos tenían obviamente una mejor alimentación. Pues la revolución agrícola proporcionó alimentos para la población y mayores materias primas. Debido a que había más alimentos para la población, pues esta aumentó. A lo largo del siglo XVIII hubo un gran crecimiento pues de la población debido a que la tasa de mortalidad se redujo gracias a que había más salubridad, mejor alimentación y pues
muchas otras mejoras que hicieron que la calidad de vida de las personas, específicamente más de la de los obreros, pues mejorara. Al aumentar la población, aumentó pues la demanda de productos agrícolas e industriales, pero también había más mano de obra y más barata. Además se expandió el comercio y los transportes. Se desarrollaron ciudades como Londres, Liverpool en Inglaterra, y pues esto pues dio origen a la comercialización. Esto se extendió primero a Europa y luego se extendió para Estados Unidos. Esta no es la única revolución industrial, realmente hay 4 revoluciones industriales. La segunda revolución industrial vendría siendo pues aquella revolución que se enfocaba en la ciencia y la producción masiva, además de que la electricidad y todo eso. Buenas, mi nombre es Eliane Soto y yo voy a estar exponiendo sobre el desarrollo tecnológico y científico de la revolución industrial y cambios en las relaciones de producción. Bueno, a partir de los últimos años del siglo XVII se produjo una serie de descubrimientos tecnológicos que van a propiciar el proceso de industrialización. Todos estos descubrimientos produjeron el verdadero cambio industrial: nuevas materias primas, nuevas fuentes de energía, máquinas y transporte. Revolución Industrial 1760-1840. La primera revolución industrial nace en Inglaterra a finales del siglo XVIII con el invento de la máquina de vapor. Este invento propició la agricultura a gran escala y el desarrollo de las industrias. Al mejorar los medios de producción, se produjo una migración masiva del campo a las ciudades, donde estaban las fábricas, cambiando la sociedad, pues aparece la clase social. Los primeros trabajadores estaban obligados a cumplir jornadas de trabajo con apenas descanso y vacaciones. Esto da lugar a la aparición de los movimientos obreros que empiezan a luchar por los derechos de los trabajos. En esta época aparecen muchos inventos e innovaciones tecnológicas como el teléfono, la bombilla, el telégrafo, la máquina de coser, los vehículos de motor, etc. En el siglo XX se produce un desarrollo tecnológico extraordinario. Aparecen los primeros aviones, la electricidad llega a las fábricas, nace la electricidad que propicia el nacimiento de los primeros ordenadores personales hacia 1980. Nace y se desarrolla la tecnología nuclear y etc. En esta época también aparecen muchos inventos e innovaciones tecnológicas, como por ejemplo la radio, la TV, teléfonos móviles, las centrales nucleares, los CD, los ordenadores personales y los electrodomésticos. El futuro tecnológico, pues como les seguí diciendo, el futuro tecnológico, las distintas innovaciones tecnológicas que se han sucedido a lo largo de la historia han modificado la vida del hombre. El colonialismo es la práctica que hacen algunas potencias coloniales sobre otras economías colonizadas. Así, a través de un selecto grupo de personas, se persigue ostentar el poder y el control sobre dicho territorio. El neocolonialismo fue un proceso que siguió a la descolonización e independización de las naciones que se encontraban sometidas al régimen colonial de las potencias europeas.